4 de 2009, artículo 1, numeral 3. 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3. 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 2.2.2, 3, 6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente información. Página 18 de 62. Nombre o razón social de la institución que los otorga. Nombre y contenido del programa. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. C. Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y o promoción realizados con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos. Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga. Nombre del evento. Fechas de realización. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, adicional a la acreditada para cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el respectivo empleo. Relacionadas con las funciones de dicho empleo serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. En los casos en que se exija como requisito mínimo de un empleo ofertado en el presente proceso de selección, un programa específico de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con una intensidad horaria determinada. El mismo se debe acreditar con la correspondiente certificación de dicho programa, con la intensidad horaria exigida o superior, no pudiéndose acreditar con la sumatoria de varios cursos con igual o similar denominación a la del solicitado, pero con una duración inferior a la requerida, toda vez que la intensidad horaria exigida para un programa de esta clase, con la que se busca garantizar un determinado nivel de profundización en la temática cursada y que exista un hilo conductor en la misma, tiene como fin, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.2, 3, 5 del Decreto 1083 de 2015, lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, orientados a garantizar su desempeño, lo cual no necesariamente se asegura con varios cursos de duraciones inferiores a la requerida, porque los mismos pueden haber tratado temas similares con menor profundidad a la que supone una mayor intensidad horaria, sin que exista garantía alguna de la continuidad en el desarrollo de tales cursos, de sus temáticas y de su metodología. Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2, 3, 8. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien las suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo, y las certificaciones expedidas por personas. Página 19 de 62. Naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2, 3, 8. Nombre o razón social de la entidad que la expide.
empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente información. Nombre o razón social de la entidad que la exhibe. Objeto, S, contractual, es, ejecutado, S, con fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación. Día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de los S, objeto, S, contractual, es, ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 1083 de 2005, artículo 2. 2.2.3.8, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes abogados que pretendan que se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro. Inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados, SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo. En los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado. Pues de no hacerlo se hace imposible contabilizar el tiempo de. Página 20 de 62. Experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2. 2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado,
La experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas. Por regla general, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la resolución número 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link https://www.cnsc.gov.co/procesos de selección modelo de certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021. La experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Página 21 de 62. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área de conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante, número de su documento de identificación, fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año, fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año, actividades o labores cumplidas en la práctica laboral, intensidad horaria semanal, programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas 7. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado 8. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 6 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera 9. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5, 6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado ministerio, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTE.
En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. 1. Nombre del trabajador o contratista. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año. 5. Las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda. 6. La jornada laboral, solamente para los contratos laborales. 7. Intensidad horaria semanal. 8. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas. 7. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. 8. Idem. 9. Para las monitorias, en el entendido que normalmente los estudiantes las realizan en la misma institución educativa donde cursan los correspondientes estudios, todos los puntos los debe certificar dicha institución. Página 22 de 62. 9. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expide la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria. Artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. Un nombre del estudiante practicante. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. 5. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. 6. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado 10. 7. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros puntos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expide la primera. Finalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada encima con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área de conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente encima las respectivas certificaciones laborales. Documentación para la BCKRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados encima, cada uno en forma independiente, tanto para la BCKRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B grande, título, S, académico, S, coacta, S, de grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos más adelante para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para 10
para la judicatura no se requiere que se certifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. Página 23 de 62. Las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, las profesiones afines o auxiliares de esta última y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos. De conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación, determinación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. Certificaciones de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y o de cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Con relación a los cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 5 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones, cuya duración individual sea de 24 o más horas. Constancias académicas o certificación, es, que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito mínimo. Y, certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente a la fecha del cierre de inscripciones y escaneada por las dos caras para la respectiva validación. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el CIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes de la fecha del cierre de la etapa de inscripciones que señala la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos así como los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a dicha fecha, no serán objeto de análisis para la BCKRM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Página 24 de 62. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y ya nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente. Publicación de resultados de la BCKRM. Los resultados de la BCKRM serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.
Enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. Reclamaciones contra los resultados de la BCHICA-RM. Las reclamaciones contra los resultados de la BCHICA-RM se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 21 del Decreto Ley 775 de 2005 o de la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004. Proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos agregados con las mismas se consideran extemporáneos y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los dos días hábiles siguientes, a través de la plataforma SIMO, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 775 de 2005. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Página 25 de 62. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4. Pruebas escritas y de ejecución. 4.1 Escritas. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se van a aplicar a todos los admitidos pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y comportamentales. A la prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B grande, la prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. Todas estas pruebas se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados. Con relación a las pruebas escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora 12, en las ciudades que se indican en el numeral 4.1.2 del presente anexo. Los aspirantes admitidos en la etapa de
chica RM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC, por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio, establecidos en el artículo 16 grados del acuerdo del proceso de selección, para la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. 4.1. Citación a pruebas escritas. La CNSC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informarán en su sitio web. La fecha, a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al CIMO, para consultar la fecha, hora, y lugar, de presentación de estas pruebas. Página 26 de 62. Se reitera que a la aplicación de las pruebas escritas solamente van a ser citados los admitidos en la etapa de B-Chica RM. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la guía de orientación para la presentación de las mismas, la cual se publicará en los mismos medios indicados anteriormente. 4.1. 2 ciudades para la presentación de las pruebas escritas. La aplicación de las pruebas escritas se realizará en las ciudades capitales del territorio nacional. Publicación de resultados de las pruebas escritas. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 4.1. 4 reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través del CIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o de la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar, si lo considera necesario, el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará a través del CIMO para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar. Con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o en la norma que la modifique o sustituya. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante contará con dos días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo CIMO por el término antes mencionado. Únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. Página 27 de 62. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta única y masiva, de conformidad con la sentencia B-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el
reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4.1. 5 resultados definitivos de las pruebas escritas. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha ese informe, por estos mismos medios. 4.2 Prueba de ejecución. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se va a aplicar una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos de conductor mecánico o conductor, u otros con diferente denominación, pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos. Que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. C. La prueba de ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando. Que en este proceso de selección corresponde a los empleos anteriormente especificados. Las pruebas se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados. 4.2. Citación a pruebas de ejecución. La CNSC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informará en su sitio web. La fecha a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario o contraseña al CIMO, para consultar la fecha, hora, y lugar, de presentación de estas pruebas. Se reitera que la aplicación de la prueba de ejecución se realizará a los admitidos a los empleos de conductor mecánico, conductor o a los otros referidos anteriormente, que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la guía de orientación para la presentación de las mismas, la cual se publicará en los mismos medios indicados. Página 28 de 62. Anteriormente. Ciudades para la presentación de las pruebas de ejecución. Las pruebas de ejecución se realizarán en las ciudades en donde se encuentren las vacantes ubicadas. 4.2.3 Publicación de resultados de las pruebas de ejecución. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov. Enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 4 reclamaciones contra los resultados de las pruebas de ejecución. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se deben presentar por los aspirantes que vayan a hacerlas únicamente a través de CIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 de la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar, si lo considera necesario, el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición.
La CNSC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará a través del CIMO para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar. Con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o en la norma que la modifique o sustituya. En el caso de la prueba de ejecución, solamente podrá acceder a la copia de su rúbrica de evaluación, que tampoco puede reproducir física ni digitalmente, sin que pueda conocer las copias de las rúbricas de evaluación de otros aspirantes. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante contará con dos días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo CIMO por el término antes mencionado. Únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta única y masiva, de conformidad con la sentencia P466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Página 29 de 62. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4 resultados definitivos de las pruebas de ejecución. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe, por estos mismos medios. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica con el fin de valorar la educación y la experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, prueba sobre competencias funcionales. No se va a aplicar a los aspirantes admitidos a los empleos que no requieren experiencia. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrán en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que a continuación se definen en este anexo. Para valorar la experiencia se tendrán en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, como se especifica más adelante. En consideración a que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias establecidas en los